meses de invierno para evitar la transmisión o el contagio de virus respiratorios, ahí deberemos usar tapabocas o barbijos. Particularmente esta es la novedad que tenemos con respecto a COVID-19. La provincia de Chaco está en condiciones de poder avanzar al carácter optativo, otras provincias ya lo han hecho antes, nosotros hemos apostado por seguir cuidándonos y lo hemos hecho transitando esta cuarta ola de manera ordenada, de manera comunitaria y principalmente fortaleciendo los cuidados. Con respecto a COVID-19, nada más que agregar, siguen vigentes igual el lavado de manos, como dijimos antes, el carácter optativo del barbijo ahora, la ventilación cruzada de ambientes y, por supuesto, seguimos reforzando la vacunación, lo que nos permite tener las olas que tenemos hasta el momento sin un gran cambio en el número de internados o en el número de fallecidos, tiene que ver particularmente con la cantidad de población vacunada. Debemos hacer un esfuerzo por la vacunación, tenemos más de 2.300.000 dosis colocadas. En este caso tenemos 1.039.062 primeras dosis colocadas, 848.007 segundas dosis, 310.439 primeros refuerzos colocados y 63.179 segundos refuerzos colocados. Como vemos, la cantidad de primeros refuerzos y de segundos refuerzos dista mucho de las dosis colocadas previamente. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la población principalmente para que, como medida de cuidado colectivo, podamos avanzar en la inmunización de todos aquellos que están dentro del grupo objetivo, recordando que la vacunación contra el COVID es voluntaria, pero por supuesto está destinada a todas aquellas personas que así lo deseen y es gratuita. Con respecto a lo que significa COVID-19, es toda la información que precisamos y por supuesto luego quedará abierto a las preguntas de la prensa. Vamos también a tocar dos temáticas que también están circulando particularmente. Uno tiene que ver con el abordaje de la epidemia y pandemia, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, por viruela símica. Recordemos que la viruela símica es un virus que se le dice símica, pero en realidad es pariente de la viruela anterior y que ha empezado a circular de manera diferencial en la región de las Américas y en Europa, a diferencia de lo que eran siempre las pequeñas epidemias en la región africana. Es un virus que particularmente se transmite de manera respiratoria, pero en los casos que se están viendo dentro de lo que es el continente americano, han empezado a surgir determinadas pautas que es importante compartir con la población. Actualmente y hasta el 24 de agosto en la República Argentina se han confirmado 133 casos de viruela símica, 21 casos sospechosos y 91 casos descartados. En nuestra provincia tuvimos 2 casos sospechosos, fueron descartados ambos dos, por lo tanto no tenemos ningún tipo de caso confirmado. La mediana de edad de las personas que han tenido y padecen viruela símica aquí en la Argentina es de 35 años, con un tope de edad de 58. Cabe remarcar que si antes la característica era que tener antecedente de viaje o de haber viajado a una zona donde está circulando la viruela símica, la mayoría de los casos actuales diagnosticados en la República Argentina no tienen antecedente de viaje. Sí, lo que han tenido es algún tipo de contacto sexual. Particularmente lo que se está viendo es lo que significa para este virus el hecho de la transmisión sexual, que todavía no está bien descrita, se está en investigación particularmente, y han tenido contactos sexuales sí con personas que han viajado o que han compartido espacios con personas que han viajado a zonas endémicas. Cabe remarcar que el 99.9% de los casos de viruela símica en la Argentina diagnosticados son del sexo masculino. Particularmente lo que se ha visto es que estos varones han tenido en la mayoría de los casos síntomas leves, no se han registrado enfermos graves ni fallecidos por viruela símica. Por eso es muy importante mantener los sistemas epidemiológicos activos y la vigilancia epidemiológica activa. Es muy importante que si alguien ha tenido contacto con una persona que tuvo o tiene
tiene viruela símica debe proceder al aislamiento, debe hacerse monitoreo de los síntomas y frente a la presencia de síntomas, que particularmente los conocemos, son síntomas que nosotros denominamos prodrómicos. Estos síntomas tienen que ver con dolor de cuerpo, con fiebre, con malestar general y luego aparece este exantema que tiene vesículas o pápulas, se le dice, que son como ronchas grandes que están llenas de líquido. Ese líquido transmite, muy parecido a la varicela, ese líquido transmite la enfermedad y la persona deja de contagiar cuando está en la fase de esas lesiones de costra. Entonces, particularmente lo más importante es poder consultar rápidamente al sistema de salud frente al contacto o frente a la presencia de los síntomas, y desde el Ministerio de Salud Pública se sostienen, como dijimos antes, las medidas de vigilancia epidemiológica destinadas a detectar precozmente. Para este virus particularmente no hay ningún tratamiento específico. Sí sabemos que existen vacunas que se han utilizado en otras partes del mundo, pero la Organización Mundial de la Salud en este caso no recomienda por el momento la aplicación de ningún tipo de vacuna en la Argentina particularmente. Eso es con respecto a viruela símica. Como dice acá el flyer, particularmente tiene que ver con la presencia de síntomas generales y a partir de ello los síntomas específicos de la viruela. Hemos también realizado capacitaciones a los equipos de salud para que puedan estar también formados e informados con respecto al diagnóstico en las guardias, en los centros de salud, en los hospitales frente a la presencia de estos casos. Y por último, para poder hablar, sabemos que la población está preocupada sobre lo que significa la legionela, esta enfermedad que ha producido 6 muertos en la provincia de Tucumán, lamentablemente fallecidos. Es una bacteria que tiene circulación amplia, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Recordemos que como bacteria tiene un tratamiento específicamente antibiótico, pero la evolución de los casos va a depender de la inmunidad y particularmente de las enfermedades de base que puedan tener los pacientes que son víctimas de esta enfermedad, ¿no? La legionela, como dice allí en la publicación, es una bacteria que habitualmente se encuentra en espacios o reservorios de agua dulce, ¿sí? En los lagos o en los arroyos, pero en cada uno de los lugares donde se pueda encontrar algún tipo de reservorio de agua, allí puede desarrollarse esta bacteria. Cuando hablamos de reservorio de agua, principalmente estamos hablando de los sistemas de agua que tienen los edificios, las casas, los hospitales, las instituciones de salud e inclusive los sistemas de aire acondicionado o aire refrigerado. Por eso sabemos que en los hospitales, en los espacios sanitarios, cada uno de estos sistemas debe ser controlado y debe tener los filtros correspondientes para evitar la proliferación de esta bacteria. Particularmente, como dijimos acá, donde se puede depositar, puede multiplicarse y propagarse, por eso es tan importante la limpieza y la higiene habitual de los espacios de reservorio de aguas. Ahí lo vemos en cabezales de ducha, grifos, torres de enfriamiento, bañeras. Recordemos, para tranquilidad de la población, que la legionela, si uno traga este agua, no produce enfermedad, ¿sí? Sino que la legionela lo que produce es particularmente una enfermedad que ingresa por vía respiratoria. Por lo tanto, las gotitas deben ser o inhaladas o la bacteria debe ingresar por la vía respiratoria y allí puede producir la enfermedad. En este caso sabemos que muchas veces en el sistema de aires acondicionados pueden aerosolizarse estas bacterias y pueden inhalarse esas pequeñas gotas, por lo tanto ahí es donde ingresa la bacteria y produce enfermedad. Hay 2 enfermedades que particularmente puede producir, una se le llama la fiebre de Pontiac y la otra la enfermedad del legionario. Una es con síntomas más leves y otra tiene que ver con una neumonía bilateral, o sea, afecta a los 2 pulmones, completamente atípica, que produce descompensación en poco tiempo de la persona que tiene esta enfermedad y lamentablemente si no hay un tratamiento precoz fallece, como es en estos casos que se produjo en la provincia de Tucumán. Como dije acá, principalmente no se trata de que uno trague el agua de ducha contagiada o que tenga legionela, sino de que aspire esas pequeñas gotas que se aerosolizan e ingresan por vía respiratoria, ¿sí? Por eso es muy importante que hable acá del mecanismo inhalatorio, ¿sí?, de la bacteria. No tiene que ver con tomar agua contaminada, sino con inhalar las gotitas de agua donde se pueda encontrar esta bacteria. Particularmente los síntomas son parecidos a muchas enfermedades, pueden comenzar con fiebre, con tos, con escalofríos, con dificultad para respirar, dolores musculares, abdominales,
particularmente la fiebre es un marcador de esta enfermedad y por supuesto, como dijimos antes, la producción de una neumonía en 24-48 horas bilateral afecta a los dos pulmones de forma atípica. Tiene obviamente un tratamiento antibiótico que se hace con los antibióticos que nosotros denominamos quinolonas o macrólidos, que deben colocarse precozmente para mejorar la evolución. No hay ninguna vacuna que pueda prevenir la legionela y la clave principalmente es reducir el riesgo de multiplicación en los reservorios de agua y por supuesto la propagación en los edificios, en las casas, manteniendo correctamente los sistemas de agua. ¿Qué tenemos para decir con legionela? Particularmente en la provincia no han sido diagnosticados casos en estos últimos años. La vigilancia epidemiológica también se mantiene activa. Se han descartado otras enfermedades en el transcurso de estas semanas a partir de los casos de Tucumán en dicha provincia, pensando en antivirus, en leptospirosis, en otras enfermedades, en COVID-19, en gripe, pero se ha llegado al diagnóstico a través del Instituto Malbrán de que esta bacteria es la responsable de los fallecimientos y de los casos graves. ¿Qué hay que hacer frente a esto? Como siempre hablamos, medidas preventivas, medidas de cuidado son importantes para toda la población. No tenemos más nada para agregar desde el Ministerio de Salud Pública, esperando que haya sido clara la información. Volvemos a repetir, estuvimos hablando de legionela particularmente, por el otro lado estuvimos hablando de lo que significa el avance de los casos de viruela símica en la Argentina y en el mundo, y por supuesto sobre COVID-19, inaugurando la etapa del carácter optativo del uso del barbijo dentro de los espacios recreativos, laborales y educativos en la provincia del Chaco. Quedo abierta para preguntas. ¿Preguntas, colegas?